Estamos. Oye, yo tengo varias joyitas, pero las pongo a disposición de usted. Una, no sé si han hablado de lo que está pasando en México, ya más en la arista política, y creo que es interesante mirarlo, básicamente desde una perspectiva que es la política que está aplicando la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de la política que aplicó AMLO. Y digo que es interesante no solo por México, que es un país muy importante del mundo y de América Latina, sino también porque en algún momento podría Chile enfrentarse a un debate respecto de cómo enfrentar el narcotráfico. Siempre hubo mucha crítica, y yo no la comparto, con la política del presidente Felipe Calderón, que enfrentó el narcotráfico con una guerra al narco. Ese era su eslogan, guerra al narco, o sea, casi de manera indiscriminada. Y efectivamente subió mucho la tasa de homicidio. Luego vino Peña Nieto y luego vino AMLO, y con López Obrador la política cambió, y se llama, tanto cambió que se llamó la política de los abrazos y no los balazos, ¿ah? De poner el énfasis, ¿cierto?, en las causas del narcotráfico y no en combatirlo. Bueno, y Claudia Sheinbaum, ya con lo, ¿cierto?, con lo que pasó el domingo pasado, con la captura del Mencho, y con otras operaciones que ha estado liderando, está demostrando un discurso parecido, ¿cierto?, empático con su antecesor y con su mentor, pero hay diferencias, está ya empezando a dar señales de diferencias bastante frontales, navegando entre esa política del abrazo no balazo y la guerra más frontal al narcotráfico. No sabemos qué resultado va a tener, ¿cierto? No sabemos en largo plazo qué resultado va a tener respecto de la tasa de homicidio y también de la caída del narco adentro, de lo que significa el narcotráfico. El narcotráfico. Estaba leyendo ayer en la segunda una nota de la revista Science que decía que el narco es el tercer empleador en México. Cerca de 200.000 personas, ¿cierto? 200.000. Sí, 200.000, comparado con empresas, ¿eh? Sí, claro. Como si fuera una empresa. Claro, creo que Walmart es la segunda empleador, por ejemplo, y el narco es el tercer empleador en México. Entonces, me parece interesante mirar lo que está ocurriendo en México respecto del narcotráfico, porque todavía nosotros no tenemos ese debate tan finito, ¿me entiendes?, tan de cómo enfrentarlo. Desde luego no tenemos una situación como la que enfrenta México desde hace ya, no sé, 20 años, casi o más de 10 años, con un narco muy instalado, muy desplegado, pero creo que es muy importante tenerlo presente, y mirar bien lo que está pasando con la presidenta Sheinbaum, que puede tener puede hacer una diferencia respecto de su antecesor, que en el fondo muestre que a una industria y a una organización criminal tan dura, tan fuerte y con tanto impacto como es el narcotráfico, que tiene un impacto social. Imagínate, cuando uno dice es el tercer empleador en México, uno dice, bueno, con razón, ¿cierto? Esa es la explicación de por qué se despliega ese estallido de violencia en distintas ciudades, algunas de ellas bastante importantes de México, porque hay una reacción social, ¿cierto? Claro. De temor a perder una fuente de ingreso y una fuente de organización social muy importante. Claro, no solo un problema de estrategia bélica. Tati Clima. Sí, bueno, Claudia Sheinbaum igual es una presidenta que, por lo que yo he leído, sigue siendo muy influida por AMLO, pero evidentemente, como dice Isabel, ella marca una diferencia con su antecesor. Ahora, a mí me surgen algunas dudas. El otro día escuchaba acá que alguien decía que, no sé si era la Emilia o alguien, decía que el tema de México pasaba mucho porque el narco se apropiaba de los lugares donde no llegaba el Estado. Yo tengo la sensación que en México ya no están así, ¿ya? Yo creo que en México ya tiene que ver con algo más grave, que es estatus social, no solamente la gente que no tiene dinero trabaja para el narco. O sea, yo creo que es aún más grave, no es solamente que vaya el Estado a los lugares más humildes a entregar lo que el narco no entrega. Exacto. Yo creo que, y por eso vimos lo que vimos, creo que se trata de poder, creo que se trata de poder político, de poder de fuego, de poder social también. Entonces vaya que la tiene compleja la presidenta. Ahora ella tiene este temperamento que la hace ver una mujer muy decidida, pero también muy calmada. Y en ese sentido yo creo que, al menos comunicacionalmente y lo que se percibe desde afuera, es una mujer que habla poco. Eso es una gran diferencia con su antecesor, ¿no? Claro. Habla poco y al parecer trabaja y acciona mucho más.
Así que, bueno, solo esperar que lo que vimos el otro día era una cosa, de repente era como se están tomando los aeropuertos, era como una claro. catástrofe Pero mayor. ahora, Sí, bueno. todo eso en medio de la colaboración con Donald Trump también. O sea, Mira, bueno, le ha tocado lidiar mira, a Claudia aquí, Sheinbaum con sí, Trump, pero al mismo tiempo colaborar con él. De hecho, la captura del el líder del cartel Jalisco Nueva Generación fue con datos de inteligencia norteamericana. Mira, aquí las Estados Unidos. las claves que los especialistas han estado identificando cómo esta presidenta y marca una diferencia con su antecesor. ¿Cuáles son las claves para enfrentar esto? Primero, sigue hablando de que hay que atender las causas, que Sí. evidentemente todos entendemos que Sí, hay que sí, atender las causas, pero no puede eso llevarse toda la energía cuando tienes un país que está, ¿cierto?, enfrentando situaciones de riesgo. Inteligencia por encima de la confrontación, o sea, la operación quirúrgica, que necesita, por supuesto, inteligencia, que fue lo que ocurrió con el Mento. Colaboración con Estados Unidos, y aquí sí que hay una diferencia bien significativa con López Obrador, porque esa colaboración fue más restringida en su periodo, ¿ah? Y ahora ha sido una colaboración más intensa. No sabemos cuánto de voluntario es esa colaboración o cuánto de obligación. Y ella siempre tiene mucho cuidado en su discurso de poner la palabra soberanía, siempre. En cada cuña que hace respecto de este tema pone la palabra soberanía. Dice, solo los efectivos mexicanos han intervenido en esto. O sea, marcando una diferencia con décadas anteriores donde estaba operando la DEA, aunque yo creo que puede seguir operando todo el servicio de inteligencia en colaboración con México. Pero esas son las claves. Atiende las causas, que ese es como el discurso político, pero básicamente operaciones de inteligencia quirúrgicas y una colaboración muy intensa con Estados Unidos y desde luego también mostrando más carácter que su antecesor en esta materia. O sea, una voluntad de enfrentar una industria. Es que el narcotráfico hay que enfrentarlo como una industria no solo ilegal, sino que inmoral, que afecta la vida de una sociedad, afecta su democracia, porque México ha penetrado en los tres poderes del Estado, ha penetrado en las policías. ¿Ustedes escucharon el audio ese que se filtró de conversación del Mento con un jefe policial regional? ¿No? Es impresionante, pero lo llama, le pide algo, el policía le responde como policía, después dice, hey compadre, estás hablando con el Mencho. Ah, perdón. El policía reacciona, ¿cierto?, sometiéndose, como diciendo, no sabía que estaba hablando con un jefe. Entonces, muy interesante, como digo, son debates que no hemos tenido en Chile, afortunadamente, porque tenemos un problema importante de crimen, en donde el narco juega un papel importante, pero no en las dimensiones que vive México y otros países de América Latina. Buena.